Muy buenas noches, amigos, oyentes, televidentes, internautas, hermanos migrantes, ¿cómo están todos ustedes? Aquí estamos en Ecuador TV y hoy invitamos al doctor Andrés Ortiz Herbener. Él es analista, constitucionalista, catedrático, columnista de Diario El Universo, máster en Derecho de Empresa y una amplia formación académica. Vamos a analizar la consulta y el camino hacia una nueva constitución. ¿Qué tal, Andrés? Gracias por estar aquí. Jimmy, muchas gracias. Buenas noches para ti y para todo tu público. Comencemos con una consulta. ¿Ha cumplido la Constitución de 2008 la promesa de fortalecer instituciones y garantizar el desarrollo del país? Para nada. Yo creo que la Constitución de Montecristi nace de un paradigma del socialismo del siglo XXI, cobijada por las experiencias tanto previas de Venezuela como de Bolivia. Y se crearon instituciones que no eran propias del constitucionalismo moderno ni internacional. Es decir, cuando se crea el quinto poder, esto del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuando se crea una supercorte constitucional, que es el último depositario de la juridicidad en el país, comienza a trastocarse, ¿no?, el sistema democrático en el Ecuador. Tenemos un Consejo de Participación que fue cooptado por el correísmo, en donde teníamos funcionarios que se debían al poder de turno y no a la ciudadanía, como es lo que corresponde. Entonces creo que hubo un debilitamiento democrático. Yo no creo que tanto en el hiperpresidencialismo, porque al final era el Consejo de Participación Ciudadana el amo y señor de la política y de los nombramientos. Entonces creo que eso es necesario cambiarlo y el único mecanismo que creo que permitiría que esto se viabilice es una constituyente. Claro, entonces no hay hiperpresidencialismo, de acuerdo a su visión. No, el presidente de la República en esta constitución es un colegislador. Efectivamente tiene el poder para enviar leyes y proyectos en materia económica, por ejemplo, económicos urgentes. La Corte Constitucional le ha puesto ya a este presidente y a los anteriores, no solamente al presidente Noboa, mucha claridad respecto a hasta dónde llega su poder legislativo. Es nominador de ciertos nombramientos, de ciertas funciones de funcionarios del Estado, pero finalmente, repito, es el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces no veo que haya un presidente de la República que tenga superpoderes. Ciertamente se le dotó al presidente la famosa muerte cruzada, que la vimos con Lazo, pero al final del día eso también la Asamblea Nacional también lo puede hacer. Entonces no es que es un hiperpresidencialismo, porque claro, el primer poder del Estado también lo puede hacer. Ahora, ¿qué hay que hacer pues para evitar que una nueva constitución concentre poderes, como ha pasado, por ejemplo, en lo que dice Andrés? Hay un Consejo de Participación Ciudadana que casi deshace. Hay un organismo legal, que es la Corte Constitucional, que según se autodefine el último eslabón de la democracia. Bueno, ¿qué se hace para que estas cosas no se repitan, no? A ver, debemos llegar a un proceso en donde el primer poder del Estado vuelva a ser el primer poder del Estado, que es la Asamblea Nacional. Yo creo que si hay un organismo político, democrático, en el que los ecuatorianos ejercemos nuestro derecho al voto y ponemos a asambleístas, para bien o para mal, pero llegan a través del voto popular, deben ser ellos, a través de un procedimiento que ahí es el momento de pensar, no en el viejo procedimiento de las ternas. ¿Cuál sería ese nuevo procedimiento? Ese es un buen punto, ¿eh? Yo pienso que el camino debe ser creer en la academia, creer en la ciudadanía, creer en los gremios, volver a pensar que la ciudadanía debe ser parte activa en la toma de decisiones, no solamente a través indirectamente de los diputados a los cuales nosotros elegimos, sino que estas ternas que sean propuestas para que la Asamblea vengan con un filtro previo, llamar a todos los rectores de las universidades, a los decanos de las facultades de jurisprudencia, pedirle a los gremios, pero de forma general, no solamente aislada, es decir, hacer una gran convocatoria nacional para que sea la ciudadanía de verdad una parte, porque yo creo que el presidente de la República tiene su responsabilidad, las cortes de justicia, eventualmente la Asamblea pueden también nominar, pero la nominación no puede ser solamente de los políticos, tiene que venir de la ciudadanía y eso sería vital para cambiar el modelo que tenemos actualmente. ¿Cree en un modelo de asamblea bicameral? ¿Estamos preparados para eso? ¿Necesitamos la bicameralidad? Yo soy federalista, como tú sabes, y obviamente para mí ya hablaremos, una de las cosas que deben cambiarse justamente son esas, y la bicameralidad es parte fundamental de un proceso federal, ¿no?
en un sistema, un régimen unitario, yo no lo recomendaría, no es necesario. Esto es más propio de los estados complejos, claro, que los unitarios, ¿no? De los federales. A ver, ¿qué mecanismos podrían garantizar que ciertamente sí se dé una independencia absoluta? No existen los términos absolutos, pero una independencia suficientemente clara del Poder Judicial versus el presidente, la Asamblea. ¿Hay forma de pensar en eso como una posibilidad? Yo lo veo difícil, pero no sé. A ver, nada es imposible cuando hay buena voluntad y cuando hay buenas intenciones, ¿no? No hablo del presidente Noboa, hablo de cualquier ejecutivo. Ya vimos cuando el propio presidente Correa dijo que él quería meter las manos en la justicia. Y él, claro, él lo decía eufemísticamente y él decía, me han malinterpretado, yo lo que quiero decir es que se necesita un cambio radical. Y en eso no se equivocaba Rafael Correa. Rafael Correa tenía la razón, es decir, el sistema de justicia, para él decía que estaba captado por la vieja política y era necesario buscar la independencia a través de una reforma potente. El presidente Noboa está apuntando en el mismo camino y una de esas es la evaluación judicial que, bueno, fue tirada abajo, pero se necesita hacer una evaluación, un seguimiento. Tú no puedes permitir que hayan jueces, primero que desconozcan, debe mejorarse el proceso de la escuela judicial. Aquí hay una escuela judicial muy deficitaria. Tú necesitas tener investigación previa. Aquí hay jueces que están cooptados por la delincuencia, por el narcotráfico. Yo no digo que tenemos que llegar a la prueba del detector de mentiras, al polígrafo, pero se necesita un estudio necesario a través de un filtro también de la academia, también de la ciudadanía. Mira que en México se optó, que creo que es una aberración, que sean los jueces elegidos por votación popular. O sea, que el más simpático aquí, claro, hasta un payaso podía ser miembro, si era abogado, podía ser miembro de la corte. Pero sí se necesita buscar un mecanismo diferente al actual. Y eso significa una reforma en donde no sea el presidente de turno el que los nombre, ¿no? ¿Verdad? Es decir, claro, que no estén vinculados al Ejecutivo, pero claro, el Ejecutivo que ahora quiere una reforma constitucional sí debe buscar a sus mejores asesores para buscar un mecanismo diferente al actual en el escogitamiento, claro, de jueces. Por lo que dijiste hace un momento, Andrés, es que se dan los abusos, por ejemplo, en las acciones de protección, ¿o no? Quiero decir, en esa poca preparación de los jueces, o a lo mejor es la Constitución o las leyes las que dan lugar a ese abuso, porque ahora cualquier cosa, Andrés, es una elección de la directiva del Colegio de Ingenieros Mecánicos de Pastaza y hay una acción de protección y no se pueden posesionar. Bueno, esto no es infrecuente. En España, por ejemplo, que existe lo que se llama la acción de amparo, que antes se llamaba en Ecuador la acción de amparo, más del 95-96% de esas acciones son rechazadas por la Corte Constitucional, el Tribunal Constitucional Español. Y las Cortes están obligadas a ir a través de su jurisprudencia corrigiendo estas distorsiones en las garantías jurisdiccionales. Y ha venido pasando. Se han declarado errores inexcusables, se votan jueces, casi cada mes se votan jueces que entregan. O sea que sí ha pasado. No. Sí hay un filtro en la Corte Constitucional y el Consejo de la Judicatura sí destituye a jueces inmorales que otorgan garantías jurisdiccionales fuera de lo que dice la Constitución y la ley. Pero eso es una muy buena pregunta. Coincido que la Constitución sí puede, a través de toda esta vasta jurisprudencia desde el 2008 que se ha venido dando, establecer parámetros para castigar, para sancionar, para delimitar el alcance de las garantías jurisdiccionales. Y eso sí lo puede hacer una nueva Constitución. ¿Y qué se hace con la prisión preventiva de última ratio, que también es potestad del juez? Porque si el juez no quiere dictar, no la dicta si el fiscal no se la pide. Entonces, ese es un tema que lo he escuchado, yo no soy abogado, lo he escuchado de algunos abogados que lo han comentado. Ese es un tema que tiene que manejarse con mucho cuidado por el Ecuador es parte del sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? ¿Verdad? Hay sentencias y órdenes consultivas que han tratado el tema de la prisión preventiva. Sin embargo, coincido con la visión del presidente de la República cuando dice que no se puede luchar contra una delincuencia con legislación ordinaria. Es decir, frente a hechos extraordinarios, tú no puedes resolverlos con leyes ordinarias. Necesitas leyes extraordinarias. Necesitas leyes y poderes extraordinarios. Claro, deben estar claramente delimitados, deben obviamente respetar los derechos humanos, no se pueden salir de los parámetros, pero quizá uno de esos sea revisar ciertamente hasta dónde pueden los jueces
evitar que las personas hay una sentencia de la Corte Constitucional terrible que dice que en caso de reincidencia, la ley era clarísima, el Código Orgánico Integral Penal decía que en caso de reincidencia no cabía medidas sustitutivas y la Corte dice que eso es inconstitucional, Jimmy, por favor. Barbaridad. Entonces, a eso me quería referir, justamente. Entonces no podemos llegar a esos extremos de garantismo en una situación en donde si una persona es reincidente, claro, también quiero ser sincero, yo sí soy abogado y quizá un abogado se vaya a enronchar. Yo sé que la reincidencia tiene que ver con el mismo delito penal, ¿ok? O sea, pero si cometes otro delito, pero el nivel tú también tienes que determinar el nivel de peligrosidad del delincuente. Si un tipo ha sido detenido por asesinato y ahora está por secuestro, resulta que no es reincidente, entonces lo deja libre. Claro. Por favor, o sea, la Corte no es sensible a la realidad que está viviendo este país. Entonces la prisión preventiva es uno de los instrumentos que sí debe ser revisado por la constituyente. ¿Y se puede revisar por la vía constituyente? Por supuesto. Ahora, acuérdate que hay varios, en la formación de una constitución hay el control ex post. Entonces, cuidado, el pueblo ecuatoriano decide darle mayor facultades a los jueces para evitar que salgan a la calle estos delincuentes y resulta que la Corte en un control ex post dice que es inconstitucional, claro, o que el 70% sería terrible, ¿no? Claro, o sea, va a haber un control posterior de la Constitución, pero por eso digo, hay que tener mucho cuidado, buenos asesores, gente que sepa de derechos humanos para que la redacción no caiga en estos huecos o en estos vacíos, en estos agujeros negros en donde salen estos defensores de derechos humanos a tratar de darle la vuelta y decir que estamos ante un régimen sanguinario o estamos ante un régimen violador de derechos humanos. El doctor Andrés Ortiz, con él regresamos después de un momento para seguir hablando. Hablaremos, ojalá nos dé el tiempo para tratar de abordar algunas de las 2 o 3 preguntas de la consulta. Y por supuesto, siempre preguntamos a los invitados qué hacer para mejorar el nivel de la gente que llega a la asamblea. Eso debe ser una preocupación de todos. Ya regresamos. Seguimos con el doctor Andrés Ortiz, catedrático, constitucionalista, columnista de diario El Universo, máster en Derecho de Empresas. Está hoy con nosotros aquí en Ecuador TV esta noche. Bueno, pasemos al tema que quedó pendiente, Andrés. Sin ofender, cualquier ciudadano que esté vivo, que camine y que respire, puede llegar a ser asambleísta. Eso es un motivo personal para mí de preocupación, porque ¿quiénes van a legislar y fiscalizar? A ver, desgraciadamente para esta próxima elección no podemos hacer absolutamente nada, las reglas del juego están establecidas en la Constitución y en el Código de la Democracia, pero la nueva Constitución sí puede establecer requisitos. Ya sé que van a salir a reclamar que esto es una barbaridad, que es una regresión de derechos, que lo único que se necesita es ser bachiller de la República, pero los países tienen que evolucionar, el derecho tiene que evolucionar, ¿no? El derecho va en función de las realidades de un país y no puede ser que vivamos con reglas atrasadas bajo el paraguas de que esto sería una regresión de derechos. Definitivamente hemos visto las últimas experiencias legislativas, son malas, por no decir son pésimas. Y por lo tanto es el momento para repensar los requisitos que deben establecerse para ser asambleísta y mucho más para ser asambleísta constituyente. Esto no significa que tengas que poner medidas restrictivas y que hagas solamente para una élite de PhD, científicos graduados en Harvard. Eso no es. Pero sí debes tratar de poner ciertos filtros, cierto nivel de conocimiento, la edad debe subirse. Una persona de 18 años no está preparada para legislar en este país y mucho menos para ser asambleísta constituyente. Si al final no vas a poner requisitos de tercer nivel, que por lo menos debería ser experiencia, una probidad notoria, gente con carrera
carrera, que sea intachable, que no tenga juicios. ¿Cómo es posible que en los últimos años hemos visto asambleístas que han sido, tienen juicios de estafa, de falsificación de documentos y que han sido declarados inocentes, que en los juicios todavía no hay sentencia y esa gente está sentada siendo asambleísta? O sea, ese tipo de cosas sí se pueden regular en la nueva Constitución y buscar a los mejores hombres y mujeres para poder legislar en una Asamblea en que Nacional. Hay que mejorar el nivel, ¿no? Pero por supuesto. Ahora, y esto del financiamiento del Estado a los partidos y movimientos políticos, hay quienes opinan que sí, que hay que evitarlo, pero otros que dicen, caramba, pues la formación de los movimientos y los partidos se vería afectada. Lo que pasa es que yo no estoy tan seguro de que efectivamente esos recursos sean empleados bien en la formación. El tema es polémico. El tema es polémico porque puede ser que se comience a restringir la participación política porque va a haber un gran vacío financiero en todas estas agrupaciones y movimientos políticos. Esta idea que nació en Montecristi de que sea el Estado el que de una u otra forma de estas bandas publicitarias y financia a los partidos políticos en función también de lo que los partidos políticos, los buenos resultados, claro. Aquí está pues, los viejos partidos. Que debí sumar que también en las campañas incluye la... Claro, es también en las campañas, no solo en la formación. No, en las campañas. Claro, entonces, vamos a tener ahora un escenario en el que creo que sin duda la gente está muy molesta con la partidocracia y con los partidos y yo creo que una de las preguntas que más votos va a sacar seguramente será esta, pero hay que buscar cosas alternativas. Yo no sería tan radical en decir sí o no, porque en el momento en que tú dejas de apoyar a agrupaciones políticas de parte del Estado, vamos a tener lamentablemente solamente 2 o 3 o 4 partidos en donde los mecenas o donde los patriarcas que tengan dinero o las grandes empresas o los grandes empresarios financian a estas agrupaciones políticas y quizá eso pueda atomizar la participación democrática. Repito, esto que ha venido pasando es deplorable en cuanto a esto de las bandas, cómo los candidatos venden los puestos o venden la participación y con los medios, etcétera, eso está mal. Pero llegarnos al otro extremo de que sea 100% solamente financiamiento privado como en los Estados Unidos, es un tema que hay que analizarlo y a través de la legislación secundaria, a través del Código de la Democracia, buscar alternativas que suplanten al Estado, pero que no sea tan extremista de que simplemente lo dejes a la voluntad de los partidos. Ahora, antes de pasar a otros temas de la consulta, como por ejemplo esto de las bases militares extranjeras, ¿qué opinas de los sectores estratégicos? ¿Debe mantenerse esa definición que según los críticos del 2008 ha limitado de manera frontal la inversión en el Ecuador? Sin duda. La Constitución de Montecristi estableció un régimen de competencias en donde hay competencias exclusivas del gobierno central, del gobierno provincial, del gobierno municipal y de las juntas parroquiales. Ya había un artículo que establecía claramente cuáles eran las competencias del Estado central y resulta que se inventan esto de los sectores estratégicos. O sea, aparte de las competencias exclusivas en educación, salud, todo, tienes los sectores estratégicos que también son competencia exclusiva del gobierno central. Y dicen que solamente se pueden concesionar o entregar a la iniciativa privada de manera excepcional y prácticamente pues rezando de la buena voluntad del Ejecutivo para que esto pueda ser entregado. No privatizado, porque la concesión no es una privatización, sino permitir la explotación del sector estratégico a través de un concurso lícito y a través de la empresa privada. Eso tiene que cambiar. ¿De qué forma? Y tiene que cambiar en la medida en que primero no sea excepcional. Yo lo escribí ahora en mi última columna del Universo. Tiene que ser la regla general, no la excepción. Es decir, no la regla general. El sector estratégico que pueda ser entregado a un tercero para que lo pueda explotar lícitamente, con controles. Nadie dice que esto sea algún descontrol, o sea, la Feria de la Alegría y hagan lo que les dé la gana. Hay siempre la Contraloría, va a estar la Procuraduría, va a estar la Fiscalía. Es decir, no van a desaparecer los controles. Pero sí ha sido un freno para la inversión, ¿verdad? Eso sumado, me parece que al 422 que prohíbe el arbitraje en los tratados de inversión bilateral. Correcto. ¿No, verdad? Sí. Eso lo hizo el presidente Correa con algo de razón en su momento, porque resulta que teníamos una mala racha en los arbitrajes y perdíamos siempre. Ahora resulta que la actual Procuraduría General del Estado tiene un récord impresionante, ha ganado los últimos 5 juicios, ha ahorrado. Entonces lo que teníamos era malos procuradores. Yo no quiero decir eso, lo que digo es que hemos tenido una racha espectacular, lo cual habla bien, primero de los abogados del Estado, habla bien de que cuando el Estado
hace las cosas bien y termina los contratos bien, el resultado viene bien. Cuando hay esos exabruptos que hubo en el correísmo de terminar contratos como te da la gana, o el caso de Chevron, por ejemplo, que fue una barbaridad lo que sucedió, la mano negra y toda esa campaña, obviamente pues estas cosas resultan mal, pero en el momento que tú liberes los sectores estratégicos, permitas la inversión privada y las asegures que estas inversiones del mundo tengan tratados bilaterales de inversión en donde se permitan cláusulas arbitrales, eso necesariamente tiene que ocurrir para atraer la inversión extranjera. Sin eso no hay forma. Claro que sí. Jimmy. Andrés, reducir el número de asambleístas, esta es una pregunta que, aunque en la encuesta que hemos realizado 2, está ganando el sí con gran claridad, en algunos casos hay directivos de movimientos políticos sociales de las provincias que dicen que su provincia, por ejemplo, hay provincias que tendrán un asambleísta. ¿Es bueno, es malo, sirve, no sirve? Esto ha llegado por las malas experiencias. Es decir, la ciudadanía, me incluyo. O sea, bien hecho. O sea, básicamente. No necesariamente está correcto porque la idea es que tengas al primer poder del Estado bien representado, ¿no? ¿Verdad? Y que sea bien esa distribución de los miembros de la Asamblea, las provincias se sientan bien representadas. Pero los ejemplos que tenemos, lo que ha venido sucediendo en la Asamblea Nacional es lamentable. Son pocas las personas, yo te diría 4 o 5 personajes que uno identifica por asamblea que tú dices que vale la pena. Esos son ya excepcionales, ¿no? O sea, por ejemplo, me acuerdo un Henry Cucalón, por ejemplo, un gran asambleísta, claro. ¿Verdad? Una persona con la cual tú podías sentirte bien representado, en este caso por la provincia del Guayas. Pero yo pregunto, ¿queremos más de lo mismo? Entonces, ahora, el problema no tanto es el número de asambleístas. El problema es el método de Hunt, que favorece a los partidos políticos más fuertes. Es decir, eso va a significar que va a haber una polarización entre las dos fuerzas políticas y persínate si llega por ahí un tercero a ganar, que tendría que ser pues, un partido local o alguien con mucha fuerza. Entonces quizá esa parte es la que habría que también ir revisando en el camino, ¿no? Ahora, una nueva constitución, Andrés, puede ser o será el punto de partida para lo que aspiramos, la verdadera estabilidad institucional? Sí, porque la primera norma del Estado, en la pirámide de Kelsen famosa, ¿no? En la cúspide de la pirámide está la Constitución. Y esa es donde se establecen las reglas del juego democrático, cómo es la división de poderes, cómo se eligen las autoridades de control, cuál es el sistema de inversión que va a haber en el Ecuador, el sistema económico de apertura, un Estado más centralista, más abierto a la inversión, o más socialista, más restringido, en donde el Estado quiere acaparar todas las competencias y solamente de manera excepcional entregarlas. La forma de distribución de competencias, y ahí entramos a hablar de una descentralización profunda, si no hablamos de una materia de federal, o sea, si no entramos a hablar de un Estado federal, que sí se respeten las autonomías. No puede ser que los gobiernos municipales, tú fuiste prefecto y tú sabes lo que es sufrir que el Estado te gire el cheque y que no te llegue el cheque, te llegue el cheque tarde o mal o nunca. Cuando digo cheque, por favor, quizá para la gente más joven no se entiende, pero hablemos de las transferencias que tienen que llegar. Sí, ahora son transferencias, los cheques no existen. Ya no existe el cheque. Lo que digo es, eso tiene que cambiar. O sea, eso no puede seguir así. Es decir, sí se necesita que la Constitución establezca un régimen de competencias y de descentralización de funciones y de recursos de manera directa, automática, que es lo que se necesita para que el gobierno central se dedique a lo suyo y le deje a las provincias y le deje a los estados federados, en este caso, si es que se llega a dar el federalismo, completa autonomía, que es lo que yo propongo para los indígenas. Claro. Déjenle a ellos que se gobiernen, que tengan su propia educación intercultural, que tengan su propio sistema de justicia, denle los recursos, pero que nos dejen en paz al resto del país. Ya que hablaste del federalismo, ¿tú me puedes resumir en 2 minutos por qué Ecuador podría más adelante caminar por ese sendero? Básicamente porque hemos visto que el Estado unitario es un Estado casi fallido. Tú tienes un Estado que concentra el 100% del poder y conserva muchas competencias. Eso no le hace bien a un país.
quienes mejores conocen las realidades, y repito, tú mismo puedes ser testigo, ¿quién más conoce de su provincia que el prefecto? Nadie más pues puede, del ejecutivo, nadie puede saber el día a día. ¿Quién más puede saber de lo que pasa en su junta parroquial, lo que o sucede en un municipio, que su alcalde o su presidente de la junta parroquial? Entonces hay que dotar de mayor competencia. Claro, hay que dotarlos de recursos. Eso es muy fácil. Déjale el IVA, un porcentaje del IVA, déjale un porcentaje del impuesto a la renta, déjale un porcentaje del ICE, déjale un porcentaje del impuesto a salida de divisas. Negocia con el gobierno central, como pasa en otras partes del mundo. Se negocia anualmente las cuotas que tienen que dejarse los impuestos, pero le quita, eso sí, tú quieres, bueno, toma el Vicente Rocafuerte, toma el Aguirre Abad, me explico. Claro, Comienza. O sea, hueso y carne. No, pues vamos con todo, o sea, vamos con todo. Pero el gobierno central se dedica a seguridad, a la fuerza militar, al régimen económico, se dedica a las grandes cosas que se necesitan, pero no puede ser que se dedique a ponerle la piedra chispa, me explico, en la Gartococha, pues eso no le corresponde al gobierno central. Las famosas troncales, deja que se encargue la provincia, o deja que se encargue el alcalde. Entonces, sí se puede pensar en un régimen, no el federalismo, porque eso aquí lamentablemente se ha entendido dentro de la ignorancia que eso es separatismo, pero sí dotar de mayor grado de autonomía, y que eso sí se puede hablar en Montecristi, que es darle la recaudación de impuestos parciales a los municipios, y si no es a los municipios, por lo menos a las provincias. En este caso, yo no creo en el sistema regional, y yo sí creo que las provincias pueden transformarse en estados, o sea, en estados independientes, con su propia constitución dentro de un Ecuador diverso y multicultural y multiétnico que sabemos que existe. Muy interesante, gracias. Se nos acabó el tiempo, Andrés. Doctor Andrés Ortiz Herbener ha estado con nosotros analizando la consulta y la nueva constitución. Estaremos hoy, durante esta emisión, pues revisando, analizando, y vamos a subir algunos de los reportes breves de la intervención del doctor en nuestras redes sociales y en las de Ecuador TV. Gracias por habernos acompañado y volvemos mañana.